Sean todos muy bienvenidos, que Dios les bendiga, pero grandemente. Ya vamos para el segundo añito, eso es muy bueno. Y no sé si mi hermana Chanis habrá recibido de alguna hermana o hermano, como les mandaba ahí en el WhatsApp el audio, de quien no pudiese estar presente en la clase, de que enviara el justificativo del por qué no va a estar presente. ¿Por qué pedimos esto? Porque sabemos que las cosas del Señor son muy ordenadas, debemos coordinarnos bien, estar atentos para que así todos juntitos vayamos avanzando y nadie se quede en el camino. Así que eso es lo que yo pedía, justificativo, el por qué no va a poder estar presente en la clase, ya que tenemos a nuestra hermana Chanisa, a nuestra hermana Macarena ahí, ellas preparando la clase, después dando la clase, así que en ese aspecto vamos a estar ahí como bien ayudando al hermano o a la hermana por qué motivo no puede estar presente. Recuérdense que estamos aquí para ayudar, nos vamos a ayudar los unos con los otros. No nos tengan miedo, sino que cualquier duda, cualquier dificultad, no duden en acudir aquí para estar presente. Y como sabemos, vamos a comenzar con una oración y le vamos a pedir a nuestra pastora, ¿es Yanina o Yanis? Yanina. Yanina. Mi pastora, que Dios le bendiga para que nos lleven una oración, para que Dios vaya tomando el control de todo y todo salga bonito para Él. Amén. Padre, en esta hora le damos muchas gracias, Señor. Le damos gracias por esta oportunidad, por este nuevo comienzo, Señor. En este segundo año, Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque usted siempre, Señor, nos da la oportunidad de estar aprendiendo de su palabra. Le damos gracias, Señor, porque a través de la tecnología, Señor, usted nos bendice, Padre. Podemos estar en diferentes lugares, Señor, pero conectados, Señor, en su Espíritu Santo, Señor. En esta hora, Señor, yo le pido por su hija que va a entregar la clase, Señor, y por cada uno de los que estamos conectados, Señor, y de los que se van a conectar, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Padre Santo, que podamos estar atentos, Señor, a lo que usted nos quiera enseñar, Señor, que sea un hermoso tiempo, un hermoso momento, Señor, donde podamos compartir de tu palabra, Señor, y de todo lo que usted nos quiere enseñar para nuestro crecimiento, Señor, para poder conocerle más, para poder crecer, Señor, para poder entregarnos más hacia usted, Señor, a través de su palabra, Señor, y poder compartir esta enseñanza, Señor, con otros que también necesitan tanto hoy día de su palabra. Le damos muchas gracias, Señor. Todo se lo debemos a usted, Señor, y le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, Señor. Y yo ruego, Señor, que usted bendiga, Señor, esta clase de principio a fin, Señor, y así como nuestra hermana, Señor, que va a entregar esta clase, Señor, le damos gracias por ella, gracias por su vida, por su disposición, Señor, y le damos gracias también por cada uno de los que estamos conectados, Señor. Rogamos una bendición especial sobre esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios le bendiga, mi pastora. Vamos a leer un trocito de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la cual la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es una profecía apocalíptica. Imagínese usted, donde usted en estos tiempos está siendo partícipe. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. ¿Qué quiere decir eso? Que es la palabra de Dios revelada, donde usted está obteniendo el conocimiento de recibir la palabra, de lo que por gracia usted recibe, por gracia lo va a entregar también cuando le toque predicar, cuando le toque entregar palabra, y el Señor le va a estar usando grandemente. Como le decía, doy la bienvenida a todos los alumnos, aún a los hermanos y hermanas de la quinta región que están con nosotros también,
y darle la bienvenida a nuestra hermana Chanis, a nuestra hermana Macarena, que le va a estar ayudando, porque sabe que de repente ella se le va a dificultar, quizás no va a poder estar presente, pero ahí va a estar nuestra hermana Macarena ayudándole. Amén. Bueno, le invito a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga grandemente, aunque sea por este medio diferente, pero agradecemos al Señor. Así que, hermana Chanis, es toda suya esta clase y que Dios le use grandemente. Amén. Que el Señor entonces nos bendiga, y ya se fueron conectando varios de nuestros hermanos que faltaban, gracias al Señor. ¿Se ve la presentación, mis amados hermanos? Perfecto. Entonces vamos a partir dando toda la gloria y toda la honra al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Así que yo también quiero glorificar al Señor porque estoy con vida, con salud, porque Él ha sido bueno, porque Él se merece toda la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A mí me enseñaron mi pastor Hernán a glorificar al Señor siempre. Amén. Cuando yo era más pequeña siempre decía, uy, tanta gloria a Dios que dan en la iglesia, pero ya después uno va entendiendo y comprendiendo que todo lo que hacemos, aunque fuere, no sé, el don más excelente, siervo inútiles somos, porque toda la gloria se la merece el Señor. Así que ya estamos en segundo año, estamos más grandes. ¿Se sienten orgullosos de ustedes mismos? Tienen que sentirse orgullosos. ¿Sabe por qué? Porque va avanzando un pasito más. Y eso es bueno. Ya, si terminamos bien este año, nos va a quedar solo la mitad. Así que pasa volando el tiempo. Ya, así que mírelo así usted. Y enviábamos a los WhatsApp los videos de nuestro obispo, de nuestro coordinador, ¿cierto? De las personas encargadas del IPECHI, dándonos aliento. Así que cuando usted se sienta decaído, vea los videos y aliéntese. Y si se siente más decaído, mándeme un mensaje a mí, a la pastora Marisol, y ahí vamos a estar para levantarle el ánimo. La idea es que no retroceda y sobre todo no se pierda esta bendición de poder aprender más de la palabra del Señor. Partimos entonces. Introducción al Nuevo Testamento. ¿Quién sabe lo que significa testamento? ¿Hay alguien ahí? Tengo aquí una manito al lado mío. ¿Qué dice? Testamento es como palabra o un escrito que han dejado. Ya, sí, pero más allá de un escrito o una palabra, significa un nuevo pacto, ya, una nueva herencia. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer una introducción a esta nueva herencia, a este nuevo, ¿cierto? La nueva etapa que viene tras el Antiguo Testamento. Y esto es importante porque aquí hay un cambio cultural importante entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Con qué libros comienza el Nuevo Testamento? A ver. Vamos a darle la oportunidad a otra persona porque el hermano David está ahí levantando la manito. ¿Con qué libros comienza? ¿Qué tienen de particular los 4 primeros libros? ¿Cómo se llaman? Ahí tengo una manito levantada. Abra nomás su micrófono. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. El Nuevo Testamento empieza con el libro de Mateo, con el Evangelio según San Mateo. Exacto. Y no solamente con el Evangelio según San Mateo, sino con 4 evangelios, ¿cierto? Entonces tenemos 4 evangelios. Después de los 4 evangelios, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Ya, dilo. David, Hechos. aquí está. Hechos. Y Hechos es un libro histórico, ¿cierto? Donde nos cuenta la historia de los primeros cristianos. Después de Hechos, ¿con qué nos encontramos en el Nuevo Testamento? Ahí tenemos la manito levantada. Romanos. ¿Cómo? Con el libro de Romanos. Con el libro Romanos, y no solamente con Romanos, sino con 13 cartas de Pablo, ¿cierto? Que se le atribuyen, pero no solamente a Pablo como persona, sino a también los discípulos de Pablo. Recordemos que nosotros, al igual que Mateo, Lucas, Juan, ¿cierto? Marcos, tienen los nombres de estos discípulos, pero no significa que ellos lo hayan escrito de su puño y mano.
ya, sino que pudieron haber sido los discípulos de ellos o el pensamiento que ellos fueron adoptando, ya, y se les puso según el pensamiento de ellos el nombre de estos evangelios. El evangelio según Marco. No significa que lo haya escrito propiamente Marco, sino que los discípulos de Marco también pudieron haberlo escrito, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede con Pablo, que no necesariamente todas las cartas las pudo haber escrito Pablo, ¿ya? Sino también a los discípulos de Pablo, ¿ok? Y nos vamos a ir encontrando ya en segundo año con algunas verdades que son un poquito incómodas, porque uno cree que la Biblia es como así, pero en realidad nos vamos dando cuenta con el contexto histórico que hay muchas cosas que están ahí como que no hay mucha certeza. Sin embargo, hay algo claro, y nosotros somos pentecostales y entendemos esto, que el Dios de las Escrituras es el mismo que vive en su corazón. Amén. Y en eso no hay nada que pueda quitarle esa certeza a usted. Lo que usted ha vivido, lo que usted ha sido testigo, no hay nadie que se lo pueda quitar. ¿Sabe que dentro de las personas que empiezan a estudiar teología, hay muchos jóvenes que se van de la iglesia? Y yo esto nunca lo he podido entender. Y es exactamente por esto, porque empiezan a darse cuenta de que algunas verdades que ellos creían cuando estaban en la iglesia eran un poco no tan verdades, eran más bien subjetivas, y se desilusionan. Pero ¿sabe qué? El Dios que vive en su corazón es el mismo que está aquí en estos escritos. Y a eso es lo que nosotros creemos. Por eso somos evangélicos, porque creemos en el Dios de los evangelios. Y por eso, como siempre digo, somos pentecostales, porque creemos en ese fuego del Espíritu Santo que se derramó en el Pentecostés. Así que ahora, como introducción al Nuevo Testamento, es importante que entendamos esto también, ¿ya? Que no tenemos certeza de quién escribió cada libro de la Biblia, pero sí lo atribuimos a algunos autores, ¿ok? Entonces ahí ya se nos cayeron, ¿cierto?, algunas de nuestras creencias que teníamos. No hay certeza de autores en la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, ¿qué más de introducción al Nuevo Testamento? Tenemos, ¿cierto?, dijimos, las cartas paulinas que se le atribuyen a Pablo, pero que no existe una certeza propiamente tal. Luego tenemos otras cartas más, que son las cartas apostólicas, claro, como las cartas de Pedro, dice aquí mi hermano David, ¿cierto? Juan, y también tenemos finalmente Apocalipsis, que es el libro de la revelación o de la última profecía, como se dice también, ¿ya? Entonces todo ese panorama es el que nos encontramos en el Nuevo Testamento. A diferencia del Antiguo Testamento, la importancia fundamental del Nuevo Testamento radica en Jesucristo, que en él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Amén? Entonces, la figura principal del Nuevo Testamento es un personaje principal, y ese es Cristo, cabeza de la iglesia. ¿Amén? Entonces, eso es la introducción. Hoy día vamos a ver, ¿cierto?, la primera unidad, como lo dijimos en el WhatsApp, y la segunda unidad. Esta parte es bien histórica. Y entonces vamos a tratar, si es que usted leyó el libro, de hacerla un poquito más dinámica para ir revisando los acontecimientos históricos previos al Nuevo Testamento. Ya dijimos, ¿cierto?, la introducción, que el contenido radica en el gran Señor y Salvador Jesucristo. Partimos entonces con la unidad número 1, que se llama Trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento. Y para esto es importante comprender que el judaísmo, propiamente tal, tiene que ver con todos los hijos de Israel, con estos grandes patriarcas que nos encontramos en la Biblia. Entonces, vámonos al inicio de toda la escritura. ¿Cuál es la primera historia que nos encontramos en la Biblia? Y aquí quiero que habiliten sus micrófonos y me digan nomás. En general, hola, buenas. Hola, mi hermana Muchas María bendiciones. Olga. Cuénteme, Ya ¿cuál es la sabes. primera historia de la Biblia? De toda la Biblia. No, Génesis, Ya, el ¿qué hay? principio. En el principio. ¿Y el primer personaje, la primera historia con un personaje? Adán y Eva. Ya, pero David. Ahí David lo dijo. Para ¿Cierto? Muy bien, tenemos a Adán y Eva.
Adán y Eva tuvieron hijos y tuvieron Caín, Abel, ¿cierto? Ahí la historia de esos hermanos medios peleadores. Y luego tenemos a Set, del cual sale la simiente de la mujer, de donde viene, ¿cierto? La parte del Señor Jesús. Amén. De Set, de esa descendencia, viene nuestro Señor Jesús. Después de Adán y Eva, ¿cierto? Y de sus hijos, tenemos otra historia importante. ¿Cuál es? David, ¿cuál? Noé. Ya, Noé, ¿cierto? Tenemos la historia de Noé. Y Noé y sus hijos, ¿cierto? Son salvados también, producto del Señor que se relaciona con Noé y de el pacto de la alianza, ¿cierto? Después de eso viene la Torre de Babel, que es donde dice la palabra del Señor que hay 3 grandes idiomas, que son el camítico, el jefítico y el semítico, que es donde vendrían la tribu de Israel también. Y después nuevamente abunda la maldad nuevamente en la humanidad y Dios escoge a un ser humano. ¿Cómo se llama ese ser humano que es nuestro primer patriarca? El primer patriarca, que el Señor le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bien, mi hermana María Olga. Abraham, ¿cierto? Y cantamos con los niños, el padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos tiene el padre Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa con los hijos de Jacob? Pasa que los hijos estaban envidiosos de José y venden a José a los egipcios. Y esa historia la podemos encontrar incluso en dibujos animados, ¿cierto? En la película El Rey de Egipto. ¿Ya? Hay una telenovela también por ahí. Y tenemos la historia de José en Egipto y el pueblo de Israel en esclavitud durante alrededor de 400, incluso 600 años, dicen algunos escritos. ¿Ok? Entonces, después de eso, de que prolifera también el pueblo de Israel en Egipto siendo esclavo, viene la historia del Éxodo a través de Moisés. ¿Ok? Y tenemos ahí la Pascua, ¿cierto? Cuando ellos salen de Egipto a través del Mar Rojo. Junto con Moisés, el pueblo vaga en el desierto durante 40 años y entonces el pueblo llega a la tierra prometida por Dios a Abraham. Esta tierra prometida por Dios a Abraham estaba, ¿cierto?, con otras personas que vivían en ese lugar. Y entonces ahí tenemos las batallas y las historias que nos cuentan en el libro de Josué. Josué fue el encargado de repartir la tierra a cada una de estas tribus. ¿Ok? ¿Qué tribus? Los hijos de Jacob. Desde que Jacob tuvo sus hijos, entonces allí quedó como las 12 tribus de Israel. Entonces cada tribu tenía sus representantes, sus príncipes, por decirlo de alguna manera, y Josué colocó jueces, ¿ya? O sea, el Señor colocó jueces que era que venían, el espíritu de Jehová sobre las personas para poder librar al pueblo de Israel. Después de los jueces vinieron, ¿cierto?, los profetas. Y junto con ello sabemos que el pueblo comienza a demandar rey. Queremos un rey, decían, ¿cierto? ¿A quién? A Samuel. Entonces, cuando el pueblo pide rey, el primer rey es Saúl. Y tenemos el libro de los reyes. Luego de Saúl viene David, que es el gran rey de Israel. ¿Ok? Y tenemos todas las hazañas de David, ¿cierto?, escritas en el libro de los reyes. Pero luego de David viene su hijo Salomón. ¿Ya? Y aquí ocurre algo. Y aquí es cuando la gente se me empieza a confundir. Salomón tiene 2 hijos. Uno es Roboam y el otro es Jeroboam. Y entonces este Israel
que existía, esta gloria de Israel que existía en el reinado de David, ya no existe como tal. Y entonces el reino se divide en dos. ¿Ya? Una de estas esposas de Salomón eran egipcias. Eran egipcias. Entonces, ¿qué hizo una? Una le puso Roboam a su hijo, que significa como que iba a ser muy grande, y el otro le puso Jeroboam, que iba a ser más grande que Roboam. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta que estaban en disputa desde el momento de su concepción porque eran de diferentes esposas. Entonces, Roboam quedó en la parte sur. ¿Qué significa esto? Y aquí después vamos a ir viendo el mapa. Que el reino, la parte sur, iba a quedarse con dos tribus. La tribu de Judá, ¿ya? Que es donde descansaban las profecías, y también la tribu de Benjamín. ¿Ya? Estas dos tribus quedaron con Roboam. Y en la parte del reinado de Jeroboam, ya que se le llama Israel, tenemos las 10 tribus restantes. ¿Ya? Y lo vamos a identificar generalmente con Samaria. Y aquí usted va a empezar a entender por qué en Jerusalén, que estaba el templo de Israel, se llevaban mal con los de Samaria, con los samaritanos. ¿Ya? Porque desde este momento ya comenzó a haber una disputa dentro del mismo pueblo hebreo. Entonces ya no le vamos a llamar judíos, sino que le vamos a llamar hebreos. ¿Por qué le vamos a llamar hebreos? Porque hablan hebreo, pero no solamente por eso, porque así lo incluimos a todos. ¿Ya? Porque si hablamos de judíos, hablamos de los de Judá. ¿Ok? Entonces, tenemos el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en el reino del norte, que se le llama Israel o Efraín, tenemos, ¿cierto? Esta parte que está en amarillito, usted la puede ver acá, y contempla toda el área de Jericó, que fueron, ¿cierto? Esas murallas que dice la palabra del Señor que fueron derribadas, el área de Siquem, de Samaria, ¿ya? Y en la parte de abajito tenemos Judá, Hebrón, Belén, Efrata, ¿cierto? Donde nace nuestro Señor Jesús, Berseba y Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante acá? Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesús, Él nació en Belén porque pertenecía a la tribu de Judá, ¿cierto? Sí. Pero Él no vivía en Belén. Jesús vivía en Nazaret. Y Nazaret pertenecía a la parte norte. ¿Ya? A la Galilea. Entonces aquí es importante también porque entendemos que dicen, ¿y podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Galilea, ¿cierto? De ese sector. Entonces vamos a ir entendiendo este trasfondo cultural de por qué existían divisiones dentro del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces el reino de Israel, que es la parte norte, duró 209 años. ¿Ya? Tuvo 19 reyes. Ninguno se salvó. Todos impíos de las diferentes dinastías. Después de muchas advertencias por sus profetas, Dios trajo juicio a esta nación y fueron cautivos por el reino de Asiria en el 722 a.C. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas e introdujeron gente, porque aquí hay algo súper extraño que hacían los asirios. Los asirios traían, no sé, gente de China, gente de otros países y las ponían a vivir en estos lugares y se llevaban a otras personas. ¿Para qué hacían esto? Una, para confundir el idioma y dos, para mezclar la sangre. Entonces así ya no había pureza en la sangre y no habían dinastías. Rompían las dinastías. Por eso podemos ver que en el tiempo de Jesús, esto obviamente ocurre mucho tiempo antes,
habían tantos extranjeros también en Israel. ¿Ya? Toda esta zona de Asia Menor, toda esta zona está llena de gente que no es, como poder decirlo, de una dinastía, sangre pura, como dicen por ahí, arios. Ya, entonces, todos fueron, ¿cierto?, llevados y no se permitió esto como de la pureza que mantenían en Judá. Entonces los samaritanos vinieron a hacer una mezcla cultural y religiosa, ¿ya? Y también étnica, por lo que entendemos. El reino del sur también sufrió una extradición, ¿ya? Pero duró más tiempo. Duró unos 326 años, ¿ya? Tuvo 20 reyes y todos fueron de la misma dinastía, es decir, todos de la dinastía de Judá, descendientes de David. De sus reyes, solo unos pocos fueron honestamente piadosos. Por ende, la nación tuvo algunos momentos de avivamiento en el área espiritual. Los profetas advirtieron que si no había un arrepentimiento, la nación también pasaría por un juicio. Si nosotros nos vamos al libro del Antiguo Testamento y vemos los profetas, el discurso de los profetas siempre es el mismo. Arrepiéntete, Israel, que va a pasar esto, ¿cierto? Y si te conviertes o si te arrepientes, el Señor te va a restaurar. Si nosotros vemos el discurso de los profetas, siempre es el hecho de decir qué está haciendo mal el pueblo. Por eso la profecía trae exhortación, restauración y consolación. ¿Ya? Nos vamos dando cuenta, ya después cuando estudiemos profeta, usted se va a dar cuenta que los profetas tienen este discurso que tiene estos tres pilares fundamentales. Se le dice al pueblo lo que está haciendo de manera incorrecta. Se le dice cómo volverse, ¿cierto?, su mirada al Señor y también la gloria venidera. Amén. Entonces, en este caso encontramos grandes profetas como Jeremías, Miqueas, Habacuc, Sofonías y otros. De hecho, cuando nos damos cuenta, Habacuc está en el momento en que ellos están cautivos, pero por Babilonia. Entonces los babilonios se llevaron ahora a la gente de Judá. ¿Ok? Entonces tenemos, en el caso de la tierra de Judá, ya la parte sur, la cautividad en manos de Babilonia. La palabra del Señor le da harta importancia a esta parte. ¿Por qué? Porque el linaje de Jesús viene de esta descendencia. Entonces, la primera deportación que hacen los babilonios la encontramos en el libro de Daniel. Amén. ¿Dónde estaba Daniel? Cuando encontramos la historia de que le cambiaron los nombres, ¿cierto? Y que ahora ya no se llamaba Daniel, sino Belsasar. Estaba en Babilonia. ¿Ya? Luego tenemos la segunda deportación, ¿ya?, que también son llevados cautivos, ¿cierto?, a esta tierra. Y entre ellos estaba el rey Joaquín, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Luego tenemos la tercera deportación, que esta es la más devastadora de todos, porque es aquí cuando queman y saquean el templo de Salomón. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a encontrar los relatos, ¿cierto?, de Sofonías, de Habacuc, donde ellos están en deportación y lloran, están siendo quebrantados. Tenemos, por ejemplo, Lamentaciones de Jeremías, donde él está totalmente quebrantado por la situación que vive, ¿cierto?, el pueblo del Señor, el pueblo hebreo. Entonces acá, en este mapa, tenemos la primera deportación que ocurre en la zona norte de Israel, ¿ya?, que son llevados por los asirios y se llevan a los israelitas, a los de la zona norte. Y luego tenemos los babilonios que se llevan a los de la zona sur.
Cuando nosotros vamos viendo la palabra del Señor, nos encontramos con diferentes profetas para las diferentes áreas, ¿ya? En la zona norte teníamos un profeta hablando, ¿cierto? Y en la zona sur tenemos otro profeta también volviendo al pueblo todo el tiempo a mirar al Señor. Y desde aquí, desde Babilonia, los asirios llevaban gente para poblar Israel. ¿Ya? Esa era su forma de conquista que tenían estos pueblos. ¿Ya? Una forma para que pudieran los linajes, como dije anteriormente, no seguir puros. Luego, cuando cae Babilonia, ya cae por medio del imperio medo-persa. Y aquí el libro de introducción al Nuevo Testamento nos cuenta toda la historia, entonces yo voy a ir haciendo unas pinceladas nomás. Pero dice que los babilonios estaban en una fiesta, en una tomatera, y que ni siquiera tuvo que hacer guerra el rey, ¿ya? Sino que entró nomás. ¿Ve? Así que ahí, cierto, esto también había sido profetizado sobre la caída de Babilonia. En el año 538 a.C., ya Belsasar fue el último rey de Babilonia. Y aquí incluso nos dice en Daniel capítulo 5 y en Jeremías 51 nos cuentan esta historia para que usted la pueda leer. ¿Qué significa esto? Que como Babilonia cayó, entonces este pueblo comienza a devolver a la gente. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en el imperio medo-persa? ¿Ya? Que ya Babilonia, ¿cierto? Fue derrotada y ahora hay otros gobernantes, los medo-persas. Ocurre algo muy virtuoso que es el edicto de Ciro. ¿Qué dice Ciro? Dice que 50.000 personas regresarán de Babilonia, ¿ya? Y volverán a Judea, a la zona sur. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que ellos volvieron en 3 grandes grupos. El primer grupo que volvió fue el grupo de Zorobabel, ¿ya? Que era un príncipe también de la dinastía de David. Y según Flavio Josefo, que es un historiador antiguo, fue un grupo de cerca de 42.500 personas. El segundo grupo que vuelve desde Babilonia lo vemos, ¿cierto?, con el escriba Esdras. Y aquí nosotros nos damos cuenta a través de la escritura que Esdras tiene un discurso bastante nacionalista. ¿Ya? Incluso Esdras lo que hace es castigar y sentenciar al pueblo por haberse casado con mujeres que no eran del pueblo de Israel o con hombres que no eran del pueblo de Israel. ¿Ya? Y ahí habla mucho de que el pueblo se prostituyó, que fornicó, ¿ya? Porque Esdras tiene este discurso muy nacionalista de no mezclar, ¿cierto?, su sangre, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos el tercer grupo, que es el grupo de Nehemías. Mi hermana María Olga, dígame. ¿A eso se refiere en el libro cuando dice a terminar con la peste de los matrimonios mixtos? Sí. ¿A eso se refiere? Porque esa frase me costó un poco entender a qué se refería, porque decía la peste. La Sí. peste de los matrimonios mixtos. Exacto, es porque ya vemos, ¿cierto?, que los judíos, los de la parte sur, tenían esta ira y esta rabia contra los samaritanos por haber mezclado su sangre. Entonces, imagínese usted el celo que sentía Esdras. De hecho, se dice que Esdras es el fundador de los escribas, de aquellos que encontraron, ¿cierto?, los libros del Señor y empezaron a reescribirlo, empezaron a reescribir la ley para que el pueblo pudiera nuevamente volverse al Señor. Ya entonces tenía todo este celo de Dios de que el pueblo no siguiera viviendo la misma situación. Mire, si póngase usted en el lugar de ellos. Dios nos da 10 mandamientos y no los cumplimos. Y empiezan a venir castigos. Los profetas nos fueron advirtiendo, nos fueron advirtiendo, nos fueron advirtiendo. Entonces, lo más lógico es que se pusieran bastante celosos de la ley de Dios para no seguir sufriendo estos castigos. ¿Ya? Entonces, en este caso, Esdras tiene este discurso y lo podemos encontrar cuando usted lea el libro de Esdras, se va a dar cuenta
que es muy así con la ley. ¿Ya? Y en el tercer grupo tenemos a Nehemías. Y a mí Nehemías es un libro que me gusta mucho porque vemos el esfuerzo de la reconstrucción, de la restauración. ¿Ya? En este caso Nehemías me gusta mucho más que Esdras, porque puedo ver cómo el pueblo se une y de las diferentes casas comienzan a levantar, ¿cierto?, el templo de Israel. ¿Ya? Entonces, aquí ocurre algo. Incluso con Nehemías, ellos les piden que los samaritanos no sean parte de la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque tienen problemas políticos fuertes con los samaritanos, porque no solamente tiene que ver con que ellos tengan matrimonios mezclados, sino que en Samaria ya estaba viviendo esta gente que trajeron los babilonios y se quedó a vivir ahí. Perdón, los asirios y se quedó a vivir ahí. ¿Ya? Y luego encontramos en los últimos libros del Antiguo Testamento a Malaquías. De ahí tenemos la última profecía en el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Ya nosotros sabemos que hay un tiempo como de silencio que se le dice en la palabra del Señor. Pero no es que no esté pasando nada, sino que simplemente cesó la profecía. Entonces, ¿qué ocurre en este tiempo? Hay un tiempo de paz, ¿ya? Sin embargo, este tiempo de paz, este tiempo de no estar en cautiverio, llevó al pueblo a la tranquilidad. Y la tranquilidad trajo en el pueblo apatía. ¿Usted sabe qué es lo que significa ser apático? ¿Alguien, por favor, que abra su micrófono? ¿Apático? ¿Alguien sabe? Ahí mi pastora Yanina, hermana María Olga, ¿pueda? No aceptar nada. El rechazar todo lo que viene de afuera. Claro, sí. Una persona apática. Indiferencia. Exacto, esa es la palabra, indiferente. Entonces, espiritualmente, este pueblo se volvió indiferente. Qué peligroso es ser apático, ¿cierto? Entonces, aquí vemos en el tiempo de Malaquías, ya la última profecía del Antiguo Testamento, un pueblo indiferente. Un pueblo que ya no recordaba estas historias del Dios que los sacó del Mar Rojo. Un pueblo que ya no recordaba los hechos poderosos de Jehová. Un pueblo que ya no se deleitaba en el Señor. Un pueblo que no valoraba nada. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Malaquías 1, del 6 al 14, que incluso los sacerdotes habían pecado en ese sentido. Que incluso los que administraban la casa de Jehová habían cometido aquello. ¿Ya? Y de aquí hasta los evangelios, este es el panorama. Pero ¿qué pasó entre medio? Tenemos que entender que a pesar de que la palabra del Señor no nos dice más, sí ocurrieron cosas, ¿ok? Y es entonces donde tenemos que ver el trasfondo histórico de Israel. ¿Ya? Judá, el pueblo, ¿cierto?, del sur, está ahora, ya después del imperio medio persa, ¿cierto?, medo persa, esto creció y finalmente queda en manos de Alejandro Magno. ¿Ya? Y con la muerte de Alejandro Magno llegó un colapso en la repartición de este imperio gigante. Este imperio gigante se divide en 4 generales grandes que dejó Alejandro Magno. ¿Ya? Se cree que esta profecía fue la que dijo Daniel en Daniel 8, 20 al 22. Dice la palabra del Señor. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío que viste es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa esto que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza del primero, ¿ya? No con la fuerza de él. Entonces se cree, ¿cierto?, que esta profecía que encontramos en Daniel
es lo que ocurre acá tras la muerte de Alejandro Magno, que el reino se divide en 4, este gran imperio. ¿Y cuál es este gran imperio? Tenemos cierto que todo esto era Media Persia. Acá está India, acá está Egipto, acá está Grecia. Y en esta parte de acá tenemos la parte de Damasco, ¿cierto? Que es la parte de Israel, y la parte de abajito, que es la parte de Judá o de Jerusalén. Todo esto queda bajo el gobierno de Ptolomeo. Toda esta zona que está en morado. Y toda esta zona que está acá en rosadito queda en el gobierno de Seleuco. ¿Y por qué son importantes estos dos tipejos? Les cuento yo. Que adivinen qué. Estaban todo el tiempo peleando por esta tierra que está aquí. Y entonces el pueblo del Señor, los hebreos, todo este tiempo también están en disputas políticas. Entonces seguimos viendo, ¿cierto?, cómo el pueblo del Señor es azotado una y otra vez por disputas políticas. Bajo el gobierno de los egipcios, a través de Ptolomeo, ¿ya? Palestina es un campo de batalla. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas están en disputa. Dice que Ptolomeo invadió Palestina y tomó Jerusalén, luego otro la recobró, perdió 3 años después la batalla en Gaza, luego uno murió, quedó otro como sucesor, y así nos va contando la historia de las guerras, ¿cierto? Y las batallas que ocurrieron en este tiempo. Esto lo vamos a pasar rapidito. Solamente usted tiene que saber que era un campo de batalla. Pero ¿qué es importante de esto? Que durante el tiempo en cual estuvo, ¿cierto?, bajo el imperio griego, ¿ya?, de los Ptolomeos, el templo era importante, porque ¿se acuerda que lo habían reconstruido? Entonces la gente como que volvió a hacer la vida a nivel nacional a través del templo, y el templo era importante, celebraban sus fiestas como la Pascua, el Pentecostés, nuevamente, ¿cierto?, retomaron los tabernáculos, a través de Esdras, ¿cierto?, se empieza a mantener esta línea, ¿ya?, que son los fariseos. Entonces se comenzaron a interpretar la ley, ¿cierto?, y todo súper bien. Es más, durante este tiempo se confecciona la Septuaginta, ¿ya? Que la Septuaginta, como lo dijimos, era como la Biblia de ese tiempo. Es la Torá traducida al griego. Espérenme un poquito. Ya, la Torá transcrita, ¿cierto?, al griego. ¿Por qué al griego? Porque era el idioma del momento. Entonces, si bien estaba, ¿cierto?, esto en manos del reino egipcio, eran griegos, no eran egipcios de los que nosotros vemos en las películas, sino que Egipto es la capital. De hecho, se le llama Alejandría a Egipto. Entonces, cada vez que usted lea Alejandría, es la capital de este Egipto, ¿ya? Alejandría, ¿por qué? Porque es esta gran ciudad de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. Es más, antiguamente existía la biblioteca más hermosa de todas, la más grande de todas, que era la biblioteca de Alejandría. Y la quemaron durante la Edad Media. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que hubo como un auge. ¿Por qué hubo un auge de esto? Porque la religión era importante. La vida religiosa era importante bajo los Ptolomeos. Pero pasó algo. Los otros, ¿cierto?, que estaban en esta parte de Medio Persa, los Seleucitas, ellos querían también esta tierra. Y ellos no querían nada con la religiosidad del pueblo de Israel. Es más, ellos profanaron el templo. Trataron de invadir Egipto y fracasó. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que arremetieron contra los judíos de Jerusalén, derribaron sus murallas, vendieron a los judíos como esclavos, hicieron en el templo de Israel una estatua a Zeus. ¿Ya? Incluso, dice, cierto, la historia, que sacrificaron cerdos
dentro del templo de Israel, lo cual, quienes saben un poquito más de la historia judía, ¿cierto? Y de las prohibiciones, era un animal impuro. El cerdo para el pueblo de Israel hasta el día de hoy, para los judíos, es un animal impuro. Entonces, eso ocurrió durante este tiempo. Ya se levantaron altares paganos en todo el país. ¿Ya? Y se prohibió, por ejemplo, el hecho de descansar el día de reposo. Incluso se prohibió la circuncisión. Entonces, todos estos ritos que eran muy importantes para el pueblo de Israel, que quizás ya no tenían una devoción de parte de su corazón, pero sí mantenían una religiosidad, se le prohibieron. ¿Ya? Y aquí recién estamos en el 168 a.C. ¿Qué ocurre? Usted, bueno, todos fuimos parte, ¿cierto?, de ver a través de la televisión el estallido social, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que la gente acumuló tensión y ¡pum!, estalló. Lo mismo ocurrió aquí. Hubo un grupo de personas que amaban a Dios que ya no aguantaron más, que amaban, ¿cierto?, sus costumbres y ya no aguantaron más. Y a esto se le llama la revuelta de los macabeos. No. Los macabeos es un libro que nuestras Biblias no las tiene, pero sí que es un libro más bien histórico, ya que está en las Biblias católicas. Cuenta la historia de los macabeos que Matatías, un viejo sacerdote judío de la aldea de Modín, encendió las chispas de la revolución contra este régimen. ¿Qué hizo? Cuando querían que él hiciera sacrificios paganos, él no lo quiso hacer. Entonces mandaron a otra persona a hacer el sacrificio pagano y él se enojó tanto que mató a esta otra persona. ¿Ya? Dice que la mató junto al altar y mató a la gente del rey y demolió incluso este altar. ¿Ya? Eso hizo Matatías. Judas, el hijo de Matatías, era conocido bajo el nombre de Macabeo. ¿Por qué? Porque significaba el martillo. Porque este joven lleno de fuerza, hijo de este sacerdote judío, lo que hacía era quebrar los altares que habían levantado, ¿cierto?, estos griegos en los diferentes lugares. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Con la revuelta de los macabeos es que ya no solamente un grupo selecto de personas se levanta, sino que todo el pueblo de Israel se empieza a cuestionar esto. ¿Por qué no están prohibiendo lo que nosotros teníamos de costumbre? ¿Ya? Fueron cerca de 30 años donde fue prohibición tras prohibición, prohibición tras prohibición, y ellos entonces acumularon mucha tensión y se revolucionaron. También de parte, ¿cierto?, de Egipto, que eran donde estaban los gobernadores, querían tomarlos presos a ellos, pero ellos, al contrario, lucharon, ¿cierto?, e incluso ganaron el dominio sobre Judá, sobre la Jerusalén. Entonces dice, la victoria de los macabeos, la independencia de Judá quedó asegurada y así terminó también la lucha de los macabeos. La victoria de los macabeos puso fin a la influencia de los seleucidas en Palestina y dio autonomía a la nación judía hasta el advenimiento de los romanos. ¿Ya? Luego, esto sabemos, ¿cierto?, que funciona por dinastía, por los reyes, por los hijos de Juan Hircano, hijo del sobreviviente Simón Macabeo, es decir, un hermano, era un hijo del que inició todo de los macabeos, un hermano o sea, no de Matatías, no, era como un nieto de Matatías, porque era hijo de Judas. Tomó posesión de Jerusalén antes de que Ptolomeo pudiera capturarla. ¿Ya? Pero su tío fue asesinado y traicionado. La dinastía de él es conocida como la dinastía Asmonea, ¿ya? Y terminó con Antígono a manos de Herodes y de las legiones romanas. Es decir, toda esta gente que se levantó para defender la religiosidad, murió. Sin embargo, su legado, lo vamos a ver más adelante, no quedó ahí nomás.
sino que estas ideas de defender, ¿cierto?, sus costumbres continúan presentes hasta el día de hoy. Y por eso tenemos judíos ortodoxos, ¿ya?, que son los que son muy, muy, muy apegados a la ley y a sus costumbres hasta el día de hoy. ¿Qué dice luego la segunda unidad? El nuevo mundo. Y aquí nos damos cuenta de en qué mundo, ¿cierto?, el Señor Jesús viene, en qué tipo de condición política e histórica llega el Señor. Entendemos, ¿cierto?, que habían, ¿cierto?, vivido diferentes diásporas, diferentes situaciones donde el pueblo se mezcló, donde todo lo que el Señor intentó de guiarlos por la verdad fue confundido. Sin embargo, cuando llega este gran imperio nuevamente, que es el Imperio Romano, empieza a unificarse nuevamente todo. Por eso el momento en el que llega Jesús a la tierra es fundamental, porque ya había un poquito más de orden. Estaba todo, ¿cierto?, regido por el Imperio Romano. Ya no había tanta confusión ni tanto problema, sino más bien había un orden y el Evangelio pudo ser expandido a través del Imperio Romano. Y del Imperio Romano, ¿cierto?, después queda en Europa, y de Europa, ¿cierto?, cuando viaja Cristóbal Colón para acá, llega a nosotros a través del catolicismo, y no estamos, ¿cierto?, ahora siendo guiados por las costumbres que tenían los pueblos originarios de nuestros países, sino por un evangelio que llegó a través de la colonización. Entonces, para comprender el Nuevo Testamento debemos observar, ¿cierto?, el contexto histórico, como ya lo dijimos, y en esta oportunidad darnos cuenta que quien predominaba en el momento en que llegó Jesús a la tierra era, ¿cierto?, a nivel político, el Imperio Romano. Esto nosotros lo vimos cuando estábamos viendo la vida y obra de Jesucristo. Sin embargo, en el mundo cultural, quien predominaba en la parte cultural es el helenismo o bien la ideología griega. Cada vez que hablemos de helenismo estamos hablando de los griegos, ¿ya?, de los mismos que estaban peleando antes entre ellos por esta tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era esto? En el mundo político tenemos que entender, y que también lo vimos en la vida de Jesucristo, que aquí había un orden. Y este orden era, existe un emperador al cual se le llama César, tenemos Augusto César, Octavio César, ¿ya? Luego tenemos los reyes o príncipes de las provincias, como es el ejemplo de Herodes. Tenemos los tretarcas, ¿cierto?, que eran los encargados de una de estas 4 partes en las que se dividió el reino, ¿ya?, en las que se dividió, perdón, el imperio. Luego tenemos los etnarcas, que es, por ejemplo, cuando un territorio de estos 4 grandes se divide en 2 y queda en pequeños gobernadores, por decirlo así. Tenemos los procuradores también, que son encargados de las provincias imperiales. Y tenemos los sacerdotes judíos, que esos eran encargados solamente de la parte religiosa. Los sacerdotes judíos no tenían mayor decisión política. Sí ganaron esto de poder realizar sus festividades y todo lo anterior. Entonces, en el mundo político tenemos el legado de Roma y existe algo que se llama la paz romana o la pax con X romana, ¿ya?, lo cual fue una plataforma, como le dije anteriormente, para la expansión del evangelio. ¿Por qué? Porque entre los diferentes pueblos romanos, entre los diferentes tretarcas, no podían hacer guerra entre ellos como ocurría, ¿cierto?, como lo dijimos, en el 160 a.C., entre los seulesios, ¿cierto?, y los egipcios, ¿ya?, o sea, los ptolomeos. Eso ya no podía seguir ocurriendo, sino que existe esto, que es un legado de paz y orden entre todas las provincias y todas las áreas que tenía el Imperio Romano. ¿Qué permitió esto? Que existiera mayor seguridad, que existieran carreteras romanas, que eran rutas, ¿ya?, que existiera una policía, o en realidad un legado militar, ¿ya?, porque no existía policía, sino cuando nosotros vemos que Pablo, ¿cierto?, era militar, era entrenado en esa área, es por esto, porque preparaban a gente de manera entrenada para poder, ¿cierto?, llevar
conductos en la parte del orden. Y también no solamente existían carreteras terrestres, sino también carreteras marítimas. Entonces, el momento en que viene el Señor Jesús a la tierra es importante por esto, porque es el momento donde comienza la conectividad entre los diferentes pueblos. Las religiones antiguas ya habían decaído y ya no existía esto tanto como del politeísmo tan fuerte que teníamos hace 150 años atrás, antes que llegara el Señor, donde sacrificaban cosas a Zeus, donde sacrificaban cosas a la diosa Afrodita y tenían estos grandes banquetes. Si bien existía una filosofía greco-romana, esto eran a través de los filósofos que hacían grandes discursos, ¿ok? Los banquetes y todo lo que tiene que ver con las orgías que vemos, ¿cierto?, en el contexto de los Corintios, en el contexto del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, más que ver con la religiosidad, con la espiritualidad de las personas, no satisfacía eso, sino que satisfacía su propia humanidad. Ya, por eso también es importante lo que viene a hacer el Señor Jesús, que es a restaurar la humanidad del ser humano, a restaurar la espiritualidad de esta gente ya que vagaba sin sentido, porque se dio cuenta que sus dioses de piedra no eran reales. Ya, entonces la gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes. Entonces era una era donde estaba todo degenerado, ¿ya? Y por eso muchos gentiles eran atraídos por los judíos y se convertían en temerosos de Dios. Mucha gente que no era del pueblo de Israel, que no era hebrea, también empezó a creer en Dios, ¿ya? En el Dios de los judíos. Pero como sabemos que los judíos son más bien arios respecto a su sangre, no les permitían adorar en el templo a las personas gentiles, ¿ya? Sino que ellos decían que el Dios era para ellos. Pero nosotros con la llegada de Jesucristo entendemos que el Evangelio es para toda criatura. En el mundo cultural encontramos, ¿cierto?, como lo dijimos, una cultura rica en conocimiento, ya a través de lo que fue Alejandro Magno, ya todo, como le dijimos, que tiene que ver con la palabra heleno, significa griego, que viene de esa parte, y esto permitió expandir las diferentes culturas, desde Asia, desde el oriente hasta el occidente, y desde el occidente hasta el oriente. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno principalmente era una persona que amaba el conocimiento y por eso tenía esta biblioteca gigante. ¿Ya? El idioma griego era el principal. Si bien habían personas que hablaban latín, el idioma griego era la manera en la cual todo el mar Mediterráneo y toda la parte oriental se desenvolvía hablando en griego. Por eso teníamos esta Torá, que ya no estaba en hebreo, sino que está en griego. Y por eso también los escritos del Nuevo Testamento son en griego. Incluso la gente que tiene otra lengua de nacimiento, el lenguaje común es el griego. Ya, los judíos también hablaban griego. Sí, me estoy dando para. Ya, y eso a grandes rasgos. Ya, respecto al mundo religioso, como lo dijimos, las personas no creían realmente en estos dioses, eran polisteístas, pero más bien era un mundo panteísta. ¿Qué significa esto? Que veían deidades en cada cosa que ellos creían. Eran religiones con cosas muy místicas y adoraban esto del oculto, esto del conocimiento, esto de las cosas que no entendían, se lo atribuían a lo mitológico. Y aquí nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de todos los mitos que existen en Grecia y Roma. Del inframundo, todas esas cosas medias raras vienen con esta cultura del mundo pagana. Es más, cuando nosotros encontramos en las escrituras que habla del Hades, también tiene que ver con una atribución más bien griega al conocimiento de lo espiritual.
¿ya? O cuando nosotros entendemos que somos cuerpo, alma y espíritu, también es una dimensión griega que se le atribuye a nuestra espiritualidad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tratamos como de todo llevarlo como a los judíos, no encontramos esa parte donde poder dividirlo, porque está todo tan mezclado que hasta el día de hoy nosotros tenemos conceptos que son greco-romanos. ¿Ya? La diferencia entre el cristianismo que comienza a mostrarse versus las filosofías de ese tiempo tienen que ver con que en Cristo hay realidades que cambian, con que en Cristo estos tal vez de una vida acá, de que te podrías ir al Hades, que te podrías ir al inframundo, esto cambia y el Señor nos da verdades, certezas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dice Pablo, ¿cierto?, al ciudadano romano que se iba a matar porque se habían abierto los grilletes. Entonces, esas certezas que tiene Pablo, que nosotros las encontramos en el Nuevo Testamento, son aquellas que permiten que el Evangelio pueda ser expandido a los gentiles, a gente sin esperanza, a gente que las respuestas que tienen son tal vez, podría ser a través de esta filosofía. ¿Ya? Entonces tenemos una respuesta que, por ejemplo, nos da Juan 1:1 al 14. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y tenemos estos discursos de predicación, por ejemplo, cuando vamos a Hechos y leemos el discurso de Pedro, es un discurso no solamente elocuente, sino también con certezas. Certezas que en este mundo pagano no existían. Porque adoraban cosas que encontraban mística, la adoraban. Ahora tan poderosa. También. ¿Qué más encontramos en este mundo religioso? Por otra parte, de todo este contexto, tenemos el contexto local, que es el judaísmo propiamente tal. Y dentro de estos judíos, ¿cierto?, que son los que se guardaron, los que celosamente no contaminaron su sangre, no se casaron con otras personas, etcétera, etcétera, tenemos que el judaísmo es muy ortodoxo respecto a sus propias enseñanzas y luego lo vamos a revisar con estas corrientes de pensamiento que existen dentro del propio, de la Palestina, dentro de la propia Palestina. ¿Qué tenemos del judaísmo que podemos rescatar? El templo judío como lugar de adoración ya existía en el momento en que Jesús vino a la tierra porque había sido reconstruido. Entonces tenemos dos construcciones del templo de Israel, o sea, de Jerusalén. La primera fue cuando es construido por Salomón y la segunda se le llama templo de Zorobabel, que termina de reconstruirse ya en el reinado de Herodes Grande hasta el procurador Albino en el 62 después de Cristo. Por eso es tan disruptivo cuando Jesús dice que él podría derribar el templo y en 3 días lo levantaría. Es tan disruptivo esto, que Jesús dijera esto, que incluso intentaban matarlo. ¿Por qué? Porque ellos habían demorado tanto tiempo en construir el templo. Porque para ellos era una ofensa tremenda. Entonces, comprender la importancia del templo para los palestinos, para los judíos, para los israelitas es importante. Recordemos que para estas grandes fiestas, y lo podemos ver cuando Jesús tenía 12 años, venían de diferentes lugares a celebrar la Pascua y a celebrar las fiestas a este templo. Lo vemos también en el Pentecostés, ¿cierto? Que venían de diferentes lugares, que hablaban diferentes lenguas las personas que venían a celebrar la fiesta del Pentecostés. ¿Ok? Y en el 70 después de Cristo, una vez que nuestro Señor es crucificado, ¿cierto?, asciende a la diestra de Dios Padre, en el 70 ocurre algo que se le llama la destrucción del templo y hasta ahí el templo de Israel nunca más ha sido construido. Los únicos vestigios que quedan es el muro de los lamentos que se le llama hasta el día de hoy. ¿Ya? Diferentes doctrinas de pensamiento dicen que va a venir una tercera reconstrucción del templo. ¿Ya? Y ahí se le atribuyen algunas profecías,
Pero nosotros la verdad es que esperamos en el Señor la venida de Cristo, más allá de las profecías que la gente quieran decir o estén esperando como estos momentos sagrados, entre comillas, nosotros esperamos la venida del Señor más allá de una construcción de un templo o de estar mirando las señales. ¿Ya? Entonces, esto es importante para comprender también, ¿cierto?, por qué la predicación en ese momento de Jesús es tan disruptiva. Ya, y seguimos en el judaísmo. También tenemos la sinagoga o asamblea. ¿Usted recuerda cuando el Señor abre, ¿cierto?, los rollos y los comienza a leer? Y dice, esta profecía se ha cumplido. Cuando dice, ¿cierto?, que viene el año agradable del Señor. Nuestro hermano no hace así, ¿cierto? Que los cojos caminan, ¿cierto? Que los ciegos ven. Eso ocurre en una sinagoga. ¿Y qué es una sinagoga? Podríamos aplicarlo como una iglesia local. Una fiesta. No, una sinagoga es un lugar físico. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría durante los cultos que se realizaban en la sinagoga? No eran como en el templo de Israel que se realizaban los sacrificios, sino que en la sinagoga se leía la ley de Moisés, ¿ya? Y ahí servía como escuela, como enseñanza de las escrituras. ¿Ya? Entonces tenían diferentes lugares para sinagogas. Nosotros encontramos en Hechos diferentes sinagogas, en Berea, en Chipre, en Jerusalén. ¿Ya? Y todas estas estaban regidas por consejos de ancianos. O también el principal de la sinagoga. Entonces ahí nos damos cuenta por qué en algunas partes de la Biblia dicen, y habían ido a Jerusalén a adorar, o estaban en la sinagoga, porque eran diferentes lugares. Me pasó algo con una situación así. Conocí un chico, el amigo de una amiga, en un cumpleaños de ella, cristiano también, ella es cristiana, con la que yo trabajo. Piola, luego cristiano, y después cuando empecé a cachar la denominación en la que estaba ya, es piola, ¿cachai? El tema es que ella Silenciar a alguien. la antigua, entonces él está interesado en mí, pero a mí no me gusta. Necesitamos silenciar a alguien. Mi pastora Marisol me puede ayudar en eso. No. Es Camila Madrid. Sí. Espérame, ahí me van a ayudar. Okay. Justo quedó tocadito, parece que ahí está. Ahí nos van a ayudar a... Ya. ¿Están todos silenciados? Ahora están todos silenciados. Ya, perfecto. Ahí me lo doy. Gracias. Ya. Ahí sí. Continuamos entonces, ya. ¿Qué más es importante dentro del judaísmo? Las fiestas judías. Y aquí nosotros lo encontramos dentro de la palabra del Señor, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, el día de la expiación, diferentes fiestas. Nosotros también cuando vimos introducción al Antiguo Testamento aparecían un montón de fiestas. ¿Por qué nosotros los nombramos? ¿Sabe que en la prueba no aparece esto? No le van a preguntar así como, ¿qué fiesta es importante? Porque para los judíos esto tenía que ver con volver su mirada al Señor. Entonces, ciertas veces al año, ¿qué pasaba? Se acordaban de Dios. Vivían su vida así nomás y después, tenemos la fiesta del Pentecostés. Tenemos la Pascua. Entonces no estaban viviendo una espiritualidad, sino más bien una religión. ¿Ya? Y aquí están los años, ¿cierto? Los meses, perdón, en los cuales podemos encontrar estas diferentes fechas. Nosotros no lo celebramos porque nosotros entendemos que el Señor Jesús no vino para eso, sino lo que vino a hacer es algo mucho más profundo. Y también hoy día se encuentran diferentes ideologías que intentan como mezclar el Evangelio de Jesús con esto. Y ocurre exactamente lo que Pablo cuestiona en la carta a los Efesios, en la carta a los Corintios, en las diferentes cartas que tratan de volver a la gente al judaísmo y no al Evangelio de Cristo, que es puro y sin mácula, no al Evangelio de justicia, no al Evangelio de verdad que tiene que ver con la restauración del ser humano.
Entonces, muchos ritos, muchas cosas, pero un corazón apartado de la verdad. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos vivir, ¿cierto?, en adoración. Como dice la palabra del Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Dentro del mismo judaísmo existían sectas. ¿Y por qué le decimos sectas a esto? Porque son pensamientos doctrinales que se apartan de los demás. Es decir, este grupo sí y estos no pueden. Cada vez que usted encuentre que existe un grupo de seleccionados, a eso le vamos a llamar sectas. Por eso hoy en día tenemos, por ejemplo, y perdóneme si alguien se lleva bien con alguna de estas religiones que existen hoy en día, pero tenemos los testigos de Jehová, tenemos los mormones que son sectarios, que ellos dicen, existen este grupo de escogidos, este grupo de personas que sí van a ser seleccionadas. ¿Ya? Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en el Evangelio universal. Y esto es importante que usted lo sepa, porque yo he escuchado incluso predicadores que hacen esto, de creer que sí existe un grupo de seleccionados. Y nosotros como Iglesia Pentecostal de Chile, que lo vamos a ir viendo más adelante en el libro de doctrina, creemos en el Evangelio universal para toda criatura. Amén. Entonces, en este sentido, las sectas que existían en el judaísmo son los fariseos, que significaban los separados, los puritanos de ese tiempo, que ellos, cierto, eran así con la ley. ¿Y qué les dijo Jesús a ellos? Coláis el mosquito y te tragáis el camello. ¿Qué les dice Jesús a ellos? Sepulcros blanqueados, les dice el Señor. Amén. Entonces, ahí, ojo, nosotros con comportarnos como fariseos de repente. Los saduceos también vienen, cierto, de la línea sacerdotal de David, y ellos también tienen que ver con esta jerarquía. Nuestra pastora Yanina nos puso una carita de risa. Sí, sí, todos hemos pecado de fariseo alguna vez, todos. ¿Sí o no? Sí, pues. Entonces, ¿para qué nos vamos a mirar la suerte entre gitanos? Dicen por ahí. Todos hemos pecado de eso. Pues. Por eso es importante que cuidemos nuestro corazón, que no somos mejor que nadie. Luego tenemos, ya estos tenían que ver con la parte sacerdotal, como le dije, de David. Ellos decían que ellos tenían este linaje escogido, que ellos eran los mejores, por decirlo de alguna forma, que sobre ellos estaban todas estas profecías. Entonces también es una secta porque separa a los demás de ellos. Luego tenemos a los esenios, ya, que ellos constituían... era muy parecido a los fariseos, pero la diferencia de los esenios, que ellos se reservaban, ¿ya? Y ellos pasaban por ciertas pruebas para pertenecer a los esenios. Luego tenemos a los celotes, ¿ya? Que era una secta fanáticamente nacional. Y estos eran los que yo les comentaba cuando veíamos el libro de Jesucristo, que mataban a los fariseos, que mataban a los esenios, ¿ya? Y que desde aquí viene la palabra sicario, porque ellos con una sica los pillaban en la esquina y ¡pum! ¿Ya? Se los piteaban, dijo mi esposo. Entonces, los celotes vienen con este pensamiento arraigado de los macabeos, que no importa lo que hagamos, pero tenemos que preservar nuestra religiosidad, tenemos que preservar y liberarnos de ¿quiénes? De los romanos, porque ellos son paganos. Entonces, frente a este escenario es que se desarrolla entonces el Nuevo Testamento. Y tenemos a nuestro Señor Jesús que vino en medio de toda esta situación. Y otra cosa que es importante durante el judaísmo son las diásporas o dispersiones. Ya nosotros ya las nombramos como los exiliados, ¿cierto? Como aquellos que fueron llevados. Pero los judíos propiamente tal, ellos hablan de diásporas, ¿ya? O dispersiones. Entonces, la primera diáspora, ¿ya? Tienen que ver con las diferentes ciudades donde son esparcidos, ¿cierto? Los israelitas. Tenemos antes de Cristo, por los asirios, ¿ya? Las diferentes colonias, ¿cierto? En Samaria. Luego,
por Nabucodonosor, que aquí lo vemos en el libro de Daniel. Luego tenemos la vuelta, ¿cierto? Que es cuando vuelven a Palestina con Zorobabel. Luego tenemos otra más, que es en el momento en que Ptolomeo y los seulecitas pelean entre ellos. ¿Por qué aquí se habla de una diáspora en este tiempo de campo de batalla que es la Palestina? Porque durante este tiempo, aquellos que eran partidarios, por ejemplo, de los Ptolomeos y ganaba la pelea los seulecitas, tenían que migrar. Y lo mismo sucedía con aquellos que eran partidarios de los seulecitas, ¿ya? Y ganaban los Ptolomeos. Entonces, en este tiempo, en el 322 a.C. y todos estos años, ¿cierto? Hasta el 100 y algo, también existen estos periodos de migración. Entonces, cada vez que hablemos de diáspora o de dispersión, tiene que ver con estas migraciones de grandes números de personas que existen en el pueblo hebreo. ¿Ya? Luego tenemos, ¿cierto? Con Pompeyo después de Cristo, cuando fue sitiada la ciudad del Señor. Y también tenemos antes de Cristo, para el nacimiento de Cristo, unos 8.000 judíos en Roma. Se cree que cuando vino el Señor a la tierra, los judíos estaban tan dispersos que habían alrededor de 8.000 judíos en toda Roma, ¿ya? A lo largo de todo el territorio romano. Tenemos algunos chats aquí. Y la hermana Camila, no se preocupe, hermana Camila, son cosas que pasan. Ya, y hasta ahí la clase de hoy. Era harta historia, así que puede ser que hayan hartas dudas. Cuéntenme nomás cuáles son las dudas. Levanten su manito, abran sus micrófonos, aquí con harta confianza nomás. Yo les voy a comentar una duda que yo tenía. Por ejemplo, yo antes no entendía por qué se hablaba de israelitas, de judíos, de hebreos o de palestinos. Como que no entendía cuándo estaban hablando de cuándo. Y entendí que, por ejemplo, se habla de palestinos cuando se refiere al territorio. ¿Ya? Se habla de judíos cuando hablamos de aquellos que siguen el judaísmo. ¿Ya? Se habla de israelitas como todos los descendientes de Jacob, o puede ser que se estén refiriendo solamente a los de la zona norte. Al igual que cuando hablamos de judío, puede ser que se estén refiriendo solamente a los de la zona sur. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros, cuando hablemos o nos toque predicar, tenemos que ser cuidadosos del lenguaje, ahora que lo sabemos. Y hablamos de hebreos cuando hablamos de toda la nación descendiente de Abraham. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando nos toque predicar, tenemos que hablar del pueblo hebreo. ¿Ya? Muchas veces nosotros decimos los judíos, pero hoy en día los judíos son aquellos que siguen el judaísmo. Y cuando hablamos hoy día de los israelitas, son aquellos que son de la nación israelitas. Y cuando hablamos de palestinos, hoy en día es la gente que ocupa ese territorio. Hay muchos sirios que ellos dicen, yo soy sirio y palestino, porque ellos viven en ese territorio, pero pertenecen a la nación siria. Y desde este tiempo podemos ver que ya existían problemas. Hoy día hoy día mismo balearon a una reportera palestina en el territorio israelí. ¿Ya? Y tiene que ver con esto, la franja de Gaza, todo el tema. ¿Ya? Nosotros como hijos del Señor generalmente apoyamos al pueblo israelita porque es la nación del Señor, la nación bendita del Señor. Pero ¿sabe qué? Eso también se ha prestado políticamente para ser un motivo de guerra hoy en día, porque ese pueblo hasta el día de hoy sigue en disputa. Entonces, cada vez que nosotros vemos las noticias del Medio Oriente, vemos el pueblo del Señor en disputa. Tal cual como 150 años antes de Cristo. Han pasado 2000 años, ¿sí? Sí, es verdad. O sea, yo desde chica que vengo viendo las noticias y Israel está en guerra.
ese territorio, la Palestina, está en guerra. ¿Ya? Así que hoy día, ya comprendiendo un poquito más de todo esto, les voy a dar una pregunta de la prueba, para que usted la vaya pensando, ¿ya? Esto es una perlita, como dicen por ahí. Ya. Una pregunta de la prueba dice: ¿para qué le ha servido a usted estudiar la primera unidad, trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento? ¿Ya? Piensa usted, ¿para qué la primera parte que hablamos, todo el trasfondo histórico, para qué le sirve a usted? Reflexione en eso, y ahora que tiene calentito, por decir así, la información, escríbalo como conclusión del día de hoy. Amén. ¿Para qué nos sirve? Ya, así que ahí vaya tomando usted apuntes los que están escribiendo. Trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento. Ya, esa es la pregunta número 1. Yo se la entrego desde ya para que usted lo vaya reflexionando. No es una pregunta de conocimiento específico. No es algo que yo le pueda dar la respuesta. Usted la tiene. Ya, pero con eso vayámonos como conclusión, pensando en qué nos sirve saber todo esto. Si no hay más duda, mi pastora Marisol. David. Amén. Muchas gracias, mi hermana Chanis. Yo creo que todos quedaron bien. ¿Hay alguna otra preguntita o ya vamos terminando? Aproveche de preguntar ahora. Parece que todo les quedó muy claro. Sí, me parece que sí. Si no, cualquier cosita, me envían un audio. ¿David tiene una pregunta? Para las pruebas, cuando serían como para ya... Ah, ya, la prueba. David me pregunta por la prueba. Está nervioso. Ya, la prueba se entrega después de la siguiente clase. ¿Ya, mi pastora? ¿Se la enviamos ahí o la enviamos antes de la siguiente clase? ¿Qué cree usted? Queda en sus manos, mi hermana Chanis. Ahí usted decide cómo hacerlo. Yo creo que después de la segunda clase, porque como son de reflexión, usted se prepara para la segunda clase y lee la tercera y la cuarta unidad. Porque si le paso la prueba, quizás no la lea. Claro. ¿Ya? Así que venga, si es que pueda usted, leído. ¿Ya? No son tantas hojas, sabe que si usted lee 4 o 5 hojitas diarias, alcanzamos a llegar. ¿Ya? Hay una mano levantada de la hermana Camila. Sí, hermana Camila, dígame nomás. Hola, ya. Perdón, porque se me prendió el micrófono. Quería preguntarle, porque la próxima clase la tenemos el 25 de mayo, y si usted me dice que va a entregar la prueba al día siguiente, más o menos ¿hasta cuándo tendríamos para poder enviar la prueba contestada? Ya, ahí son una semanita y media más o menos, 2 semanas, porque es antes de que comencemos el siguiente libro. Claro, ya. Más que nada para poder organizarme. Por eso Sí, me gusta organizarme con tiempo las cosas. sí, Para de que me todas cuadre todo. maneras, yo aquí tengo el examen. Son solamente 7 preguntas. ¿Ya? Ya. Ya. Como siempre decimos, tienen que ver con la reflexión. Entonces, es muy personal la prueba también. Y Claro. nuestra pastora Marisol, ella corrige las de la región metropolitana, y nuestro pastor Rolando las de la quinta región. ¿Ya? Ok. Ya, pues, muchas gracias. Cualquier dudita, me están ustedes hablando al WhatsApp. Mi pastora Marisol, queda todo en sus manos. ¿Puedo hacer una pregunta? Ay, sí, una pregunta, dígame. Me queda en el tintero. Hoy día nosotros entonces tenemos que hablar del pueblo hebreo. Cuando nos referimos, sí. Ahí los abarcamos a todos. A los de Israel y a los de Judá. ¿Ya? Los israelitas son los hebreos. Y hoy día hablamos de hebreo. ¿Así es? Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros predicamos y estamos hablando del Antiguo Testamento, y estamos hablando en el tiempo de David, antes del tiempo de Roboam y Jeroboam, da lo mismo. Pero después de ese tiempo,
tenemos que darnos cuenta que está Judá e Israel, están separados. ¿Ya? Entonces, por eso es mejor, para hablar de toda la nación, hablamos de hebreos. ¿Ya? Hoy día, propiamente... Eso juntan ambos pueblos, entonces. Sí, ahí Los se del norte juntan y los en del- hebreos, exactamente. Hoy en día, sin hablar de la Biblia, hablamos de una persona que vive en Israel, que nació en Israel y pertenece al Estado de Israel, esa persona es israelita. ¿Ya? Y esa persona puede ser o no puede ser judía. ¿Qué significa eso? Que puede profesar el judaísmo o no. Porque el judaísmo es una religión. No es una nacionalidad. ¿Ya? Y en ese mismo territorio donde está el pueblo de Israel, viven los palestinos, que ellos se reconocen a sí mismos como sirios. ¿Ya? Entonces, por eso le digo yo que ahí hay varias palabritas que uno como que dice, ay, ¿de qué están hablando? enreda un poco, pero es importantísimo. Uy, estoy dando la respuesta Para de ellos es muy importante para ellos. Es como cuando uno a un chinito le dice que es coreano. coreano, sí, se ofenden. Se ofenden, exactamente. Mi hermano Enrique tenía la manito levantada. ¿Puedo decir una cosa súper breve? Sí, mi hermana María Olga, después nuestra hermana Lo Enrique. quiero decirle al principio, que es para la pastora Marisol y para usted. Yo tenía el deber de dar las disculpas del hermano Winston, porque no puedo estar presente, porque tuve un accidente en la carretera, él maneja camión, se reventó un neumático y toda la cosa, entonces fue muy complicado para él estar acá. Él lo iba a hacer, pero no pudo. ¿Y por está fuerza bien mayor. él? Sí, me avisó que está bien y que pudo continuar y venía muy asustado, pero ya, o sea, por eso las disculpas. ¿Ya? Y esa es la razón por la que no estuve en la clase. Sí, se entiende. Aparte que el hermano Winston maneja tremendos camiones. Sí, Entonces imagínese una rueda pinchada y es peligroso. del lado de adelante, entonces se desvió el camión, fue bien fea la cosa, pero gracias a Dios él está bien, el Señor lo cuidó. Amén, gloria al Señor por eso. Ya, nuestro hermano Enrique, cuéntenos. Bien, con respecto a lo que estábamos hablando, para más o menos tener claro, es que nosotros podríamos decir lo que están llegando de afuera. Se supone que los haitianos están llegando aquí a Chile para obtener una doble nacionalidad, si es que no me equivoco. Es un concepto para que algunos hermanos entiendan que ellos, así como nosotros, tenemos doble nacionalidad, tanto carnal y espiritual. Si lo pasamos en lo material, es lo mismo. Cuando dicen mucho, para poder ejercer un trabajo aquí, tienes que tener una nacionalidad de ahora. Uno quiere luchar, pero al final es que termina siendo chileno. Así que en el pueblo, como decía la hermana, judaísmo e Israel, a la final estarían pasando teniendo doble nacionalidad. Y eso no nos perjudicaría en adelante. Sí, la nacionalidad, como dice usted, mi hermano Enrique, tiene que ver con la identidad. Por eso hoy en día, ahora, otro tema, clase de historia, nuestro país, en la nueva constitución, quiere ser plurinacional. ¿Qué significa eso? Que reconozcan las identidades de los pueblos indígenas. La identidad de los mapuches, de los diaguitas, ¿ya? Todo eso significa plurinacional. Entonces, cuando hablamos de la nación, tiene que ver con todos estos ritos. ¿Ya? Pero por eso le digo yo, ahora usted que lo sabe, impleméntelo, si es que se acuerda, en sus predicaciones. ¿Ya? Entonces, si usted está hablando, por ejemplo, de Daniel y está predicando, ¿cierto? De el caso de Daniel, de cómo se comportaba el pueblo, en ese momento usted habla del pueblo judío, no del pueblo de Israel, porque Daniel era de la parte sur. ¿Ve? Entonces, ahora implementémoslo, ahora que lo sabemos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Quedaron medios mareados, parece. Pero ahora van a estar más atentos, así que yo creo que ahí lo van a ir leyendo y ahí, se van a dar cuenta. Van a estar atentos. Ya. Mi pastora Marisol, ahora sí que sí. Ya, muy bien.
Gracias a todos los que se han hecho presentes, los que no han podido estar. Recuérdense que las clases quedan grabadas, por si quiere un reforzamiento, vuelve a mirar la clase. Gracias, hermana Chanis. Y ya si no hay más preguntitas, vamos a ir terminando. Y me parece que ya está con nosotros nuestro pastor Miguel. ¿Está por ahí? Amén. Aquí estamos. Amén. Dios le bendiga, Ahí pastora. está. Dios le bendiga, mi amado pastor, para que usted ya nos vaya despidiendo con la bendición del Señor. Amén. Señor Jesús, en esta hora le damos gracias porque usted nos ha dado el tiempo y ha puesto en nuestro corazón el deseo de poder aprender cada día más de su palabra. Como siempre lo hemos dicho, Señor Jesús, al aprender más de su palabra, le conocemos más a usted. Y como su palabra dice que usted nos revelará sus secretos de acuerdo a su voluntad, Señor Jesús, esperamos que usted también durante este año de estudio sea con nosotros, Señor amado, y sea abriendo nuestra mente, nuestra inteligencia, Señor, para poder aprender de esta palabra y cada día crecer aún más como hijos suyos. Denos de su gracia, de su sabiduría y de su Espíritu Santo para que cuando podamos, Señor Jesús, hablar y entregar su palabra, usted también sea a través de nosotros para quienes nos escuchan, Señor Jesús, sean entendiendo y conociéndole más a usted. Señor amado, gracias por nuestra pastora que está a cargo de este grupo, nuestra hermana Chanis, Señor Jesús, como profesora. Usted también dele su bendición cada día por el trabajo, por el esfuerzo que ella realiza, Señor, preparar y en entregar estas clases, Señor Jesús. Que todo este trabajo sea de gran bendición para ella y para su familia. Ahora rogamos su bendición sobre nuestras vidas para pasar a descansar, a reponer energía y fuerzas para el día de mañana comenzar un nuevo día, pero siempre acompañado de usted. Padre Santo, rogamos su bendición, aquella que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios Amén. les bendiga a todos. El Señor les Amén. bendiga a todos, lean el libro, 3 páginas Escribí diarias, mucho, mucho, mucho. hacen las 30 Adiós. páginas. Chao, chao, bendiciones. Chao. Buenas noches. Dios Mi le hermana bendiga. Lidia, mi hermana Yolanda, hermana Marcelita. Dios le bendiga, mi pastora, mi pastor. Bendiciones. Gracias por todo. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, Dios les bendiga. Gracias por la clase.